La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, surgió como parte de la justicia transicional para lograr el acuerdo de paz firmado en noviembre del año 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. La JEP es un órgano autónomo del gobierno y del sistema judicial colombiano que administra justicia y verdad. Sin embargo, este organismo tiene sus contradictores en algunos sectores políticos que han declarado de manera abierta su inconformidad sobre la JEP. Y para hablar de este tema de la JEP en nuestro programa Ágora a través de Teleantioquia, dos invitados, Jaime Carrión, Sebastián Hurtado, bienvenidos, gracias por regalarnos su tiempo para entender sus puntos de vista sobre este tema. Y la primera pregunta, definición, ¿qué es la JEP? Bueno, la JEP es la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos que es el modelo de justicia transicional que en el marco del acuerdo final con las FARC-EP y el gobierno nacional decidieron, ¿cierto?, para avanzar en la rendición de cuentas a propósito de los daños que se ocasionaron durante el conflicto armado. Yo me atrevería a decir, César, que se trata del modelo de justicia transicional más avanzado del mundo, ¿cierto?, porque ha tenido la posibilidad de recoger buena parte de las lecciones aprendidas en las últimas décadas en distintos procesos de paz, ¿cierto? Entonces tenemos, digamos, un dispositivo para rendición de cuentas y buscando consolidar la paz y buscando administrar la justicia del acuerdo final con las FARC. ¿Cuándo y por qué se creó? La JEP se crea, como bien lo dice Jaime, a partir del Acuerdo de La Habana y de su ratificación por parte del gobierno nacional y se crea justamente con el objetivo, César, yo no diría de rendimiento de cuentas, yo diría de dar justicia, verdad y garantía de no repetición para las víctimas del conflicto Estado-FARC. ¿Y para lo que se crea, se está cumpliendo? Esa es una pregunta que se vuelve muy política, de hecho. Va avanzando, eso es algo que no podemos negar, estemos de acuerdo o en desacuerdo, ha habido un trabajo, ¿cierto? Sin embargo, el trabajo ha sido tal vez, en perspectiva de muchos, incluyéndome a mí, un poco lento, un poco caótico en la parte de la verdad más que todo y en la parte de la restitución. En la justicia vamos, la justicia va lenta, pero en los otros temas podría ir tal vez un poco mejor. ¿Lo que se planteó en ese momento se está cumpliendo? Sí, se está cumpliendo parcialmente, diría yo. La Jurisdicción Especial para la Paz ha tenido, César y Sebastián, muchas dificultades, ¿cierto? Recuerden ustedes, quizás uno de los primeros obstáculos y muy definitivo es la objeción que hace el gobierno nacional, ¿cierto?, a través del presidente de la República, a propósito del proyecto de ley estatutaria que permitía su reglamentación, ¿cierto?, que de entrada esa, digamos, actitud de objeción y la búsqueda de crear modificaciones en el acuerdo final ya crea un retraso, ¿cierto?, y crea, por supuesto, una ruptura en la institucionalidad, ¿cierto? Nos encontramos ante un Congreso polarizado en donde habían unas voces a favor, otras voces en contra, mientras no se podía iniciar el proceso de administración de justicia. Entonces tenemos que decir que, al igual que ocurre con el acuerdo final en su totalidad, en lo que tiene que ver con la JEP hay algunos incumplimientos, pero digamos que la Administración de Justicia está intentando funcionar con el modelo que el acuerdo estableció, que era un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que incluía no solamente tener funcionando la Jurisdicción Especial para la Paz,
sino también tener funcionando una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, una comisión de esclarecimiento para la verdad, un paquete de reformas institucionales importantes, ¿cierto? Que digamos todas juntas van integrando el concepto de justicia que tenía el acuerdo final, ¿cierto? Ajá. Pero hay dificultades en el cumplimiento. ¿Podemos explicar qué significa justicia transicional? Sí, César, justicia transicional es una justicia especial que sirve y ha servido en el mundo, pues, digamos, en las últimas décadas para superar situaciones de conflicto armado muy fuertes, guerras populares como la que vivimos en Colombia, o situaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Es una justicia distinta a la ordinaria porque es una justicia a la medida de poder que se dé ese tránsito, ¿cierto? De poder salir de esa situación caótica y recuperar de pronto una sociedad donde se tenga plena vigencia, pues, de los derechos humanos. Los modelos de justicia transicional en el mundo están muy, digamos, desarrollados, hay experiencias en todas partes del mundo, experiencias en Centroamérica, en Sudáfrica, en Europa, ¿cierto? Y pues en el caso colombiano, esta justicia lo que está buscando es poder, digamos, responder a una necesidad de salir del conflicto armado, pero sobre todo, y de pronto ahora lo mencionaba también Sebastián, buscando brindar garantías, buscando brindar a las víctimas una respuesta a sus derechos, al derecho de verdad, de justicia, de reparación integral y al derecho que tienen tanto las víctimas como todos de no repetición, ¿cierto? ¿Cómo está conformada la JEP? La JEP está conformada por 32 magistrados, si no estoy mal, 38. 38, gracias Jaime por la corrección ahí, los cuales se dividen en diferentes salas, ¿correcto? La idea justamente es que funcionen buscando estos objetivos de la justicia transicional. Personalmente no definiría justicia transicional, sino procedimiento transicional. La justicia creo que es un término único y por eso Jaime ahorita habla de jurisdicción y no de justicia especial para la paz, que es como a veces se pronuncia. Justamente porque es un procedimiento especial, no solo para la violación de los derechos humanos, sino también para la violación del derecho internacional humanitario, la violación de del derecho, algunos lo llaman del derecho de la guerra, o la reglamentación de la guerra, del conflicto, a partir de los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales. Realmente la jurisdicción fue organizada a partir, sí, de un contexto más colombiano, como bien lo decía Jaime ahorita, bebiendo de experiencias sudafricanas, incluso irlandesa, también el proceso del IRA, pero con un contexto muy, muy colombiano también, porque el conflicto fue muy ligado a los temas colombianos. Y cuando usted lo va observando desde la firma y todo lo que ha pasado en estos años, ¿está de acuerdo con lo que se está generando, con esa implementación? Con la implementación realmente tengo varias críticas muy grandes, especialmente a partir de 2 de los puntos de los 4, y son la verdad y la reparación. También tengo críticas muy grandes frente al tema de la justicia como tal, el tema de los de los delitos conexos, pero realmente mis críticas más grandes van relativos a la verdad. ¿Y por qué mi crítica va a la verdad? Porque la JEP lleva funcionando aproximadamente 3 años, días más, días menos, aproximadamente 3 años. Y más allá de algunos puntos en que se ha dado la verdad, por ejemplo con el tema del asesinato o el magnicidio, que para algunos es magnicidio y un crimen de lesa humanidad, de Álvaro Gómez Hurtado, las FARC aceptan su responsabilidad. Pero, ¿dónde está la verdad de muchas de las desapariciones, de las masacres, etcétera? Está llegando muy lenta esa verdad. ¿Y cuál es lo preocupante de esto? La idea de la JEP, justamente con la verdad, es que la gente pueda cerrar su ciclo, ¿cierto? Ciclo de las desapariciones, etcétera. Poder cerrar y entender qué fue lo que pasó. Pero cuando esta verdad empieza a llegar a contagotas, empieza a generar ansiedad. Esa ansiedad puede devenir en un nuevo ciclo de violencia si la verdad no empieza a llegar, ¿cierto? Pongámonos, recuerdo hace un par de meses salió
en uno de los diarios del país, la historia de una señora que en una reunión con jefes de las FARC-EP les dijo muy claramente, es que yo no, a ustedes no los quiero abrazar hasta que no me digan dónde está el cadáver de mi hijo. Y no le dijeron en ese momento dónde estaba el cadáver de su hijo. Entonces esa señora todavía no ha podido cerrar ese ciclo por esa falta de verdad. Y eso puede venir en un odio y en un nuevo ciclo de violencia. ¿Qué piensa usted? ¿No se han cerrado los ciclos? Lo que pasa es que en un conflicto tan complejo como el colombiano, César y Sebastián, pensar que en 3 años vamos a tener pues, toda la implementación del modelo de justicia entregando una verdad suficiente es de pronto muy complejo, ¿cierto? Estamos hablando de un conflicto con 50 años, estamos hablando inclusive de un modelo que de todas maneras es experimental, porque el modelo de justicia transicional colombiano es un modelo hecho a la colombiana para las necesidades colombianas, unos puntos intermedios entre una justicia retributiva, una justicia restaurativa, y donde por razón de, yo me atrevería a decir, el compromiso del movimiento social de víctimas, el tema de la verdad es decisivo, ¿cierto? Pero pensar que en 3 años o 2 años y medio podemos tener nosotros satisfacción en temas de verdad es complejo. Sin embargo, ¿qué podemos decir a favor de la JEP? En primer lugar, que la JEP hoy está tramitando 7 macrocasos en el país que son fundamentales. Trabajan temas de personas retenidas por las FARC, el tema de los secuestros. Esos son los objetivos. Sí, y esos macrocasos, digamos que obedecen a la selección que hace el aparato de justicia de la JEP para atender los casos de violaciones a los derechos humanos y, como dice Sebastián, infracciones al derecho internacional humanitario en el conflicto armado, porque no todos los casos podrán, digámoslo así, tramitarse, ¿cierto? Ningún modelo de justicia transicional ha tramitado en el mundo todos los casos. Entonces aquí se organizaron 7 macrocasos, hay un caso de Urabá, hay un caso relacionado con el tema de ejecuciones extrajudiciales, hay un caso relacionado con el tema de niños, niñas y adolescentes, víctimas por supuesto, seguramente del reclutamiento forzado, hay casos con territorios específicos, ¿cierto? Y esos casos pues van avanzando, ¿cierto? Recientemente Patricia Linares decía pues en el sistema pues de medios de comunicación de la Universidad Nacional que este año la JEP va a entregar ya unos escritos de acusación, lo que equivale pues en la justicia ordinaria a escritos de acusación respecto a 2 de esos macrocasos, que son los temas de retenidos, en donde las FARC ha reconocido responsabilidades por las versiones que han entregado en materia de secuestro, y los casos de ejecuciones extrajudiciales, que son los casos que también interesan a quienes son víctimas del Estado, que son los que llamamos coloquialmente falsos positivos, ¿cierto? Esos 2 macrocasos involucran, me atrevería yo a decir, cientos de miles de víctimas en el país, que ya van a conocer por lo menos unos escritos de acusación y que pues seguramente el próximo año vamos a ver un proceso de juicio de muchos integrantes de las FARC, pero también de muchos integrantes de la Fuerza Pública Colombiana en relación con esa responsabilidad. Pero hay que decir algo también, y es que cuando se analiza, César, el asunto de la justicia transicional solo desde la Jurisdicción Especial de Paz, se cae en un error porque no se tiene en cuenta el sistema en su totalidad. Y en el sistema está la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, ¿cierto? Y el trabajo de la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, que es un trabajo que, digamos, es participativo, que involucra cientos de miles de personas, es un trabajo que también está construyendo una verdad. Ahora, no es una verdad con una relevancia judicial, porque para eso está la verdad jurídica, pues que va a salir propiamente de los tribunales y de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero usted no quisiera que fuera a cuentagotas y que no se encontrara toda la verdad. Lo que pasa es que Jaime lo plantea de una manera de los macrocasos, pero si lo vemos desde cada caso individual, cada madre que perdió a su hijo, por ejemplo, hijos que perdieron a sus padres, eso va generando justamente una de las grandes críticas, y es que se pareciera un intento, o se estuviera intentando, para ser más preciso en mi palabra, generalizar
y cada caso termina siendo individual. Hay algo que la JEP tiene y es que cada víctima puede presentarse como víctima individualmente, pero para ciertos puntos se pide que se presentes como grupo de víctimas. Y eso en los procesos individuales, de verdad, puede llegar a faltar. Puede y está faltando, de hecho. Vuelvo al caso que mencioné ahorita de esta señora que salió en los periódicos. Y la parte de la justicia obviamente es importante, pero muchas familias ya llevan 30 años, 35 años, sin saber qué fue de sus hijos, qué fue de sus padres, por qué. Y todo ese tiempo, sumado a estos 3 años que lleva la JEP funcionando, va generando en ellos un rechazo también, ¿cierto? Y creo que es muy comprensible desde una parte psicológica. No soy psicólogo, pero se puede entender perfectamente que eso va generando nuevos ciclos de violencia. ¿Qué le ve de bueno a la JEP? Una pregunta para usted. ¿Qué le ve de malo a la JEP? Esa respuesta cuando regresemos aquí en Ágora, a través de Teleantioquia. Aquí en Ágora tenemos dos puntos de vista sobre la JEP y hemos dejado una pregunta antes de hacer este corte y le quiero preguntar directamente a usted, Jaime, ¿qué le ve de malo a la JEP, sabiendo que hoy he escuchado y hemos escuchado todos que usted es defensor de la JEP? Yo creo que la JEP es un tribunal muy grande de justicia. Ahorita mencionábamos que son 38 magistrados y magistradas quienes lo integran. Me parece que el tribunal pudo ser más reducido, pues pudo ser menos de 15, tal vez 17 magistrados, que permitiera mayor agilidad y que permitiera ser un poco más económico, porque se han creado pues también discusiones en el país a raíz de los costos que significa mantener un tribunal de esta naturaleza durante el número de años que exige que se administre justicia de este tipo, ¿cierto? Que involucra pues cuatro periodos presidenciales, involucra cerca de 12 años, ¿cierto? Me parece que esa es una falla que tiene el sistema, ¿cierto? Sin embargo, no, hay que de alguna forma decir que pues, es el resultado de un acuerdo de paz. En ese acuerdo de paz eran dos partes las que tenían que ponerse de acuerdo en un número de integrantes de ese tribunal, y seguramente el ver un número más grande, más plural, era garantía para ambos de que iban a tener una justicia adecuada, ¿cierto? Que no es una justicia para vencidos, me parece que eso es muy importante. Las FARC no es una guerrilla que haya sido vencida por el Estado colombiano, es una guerrilla que negoció en unas condiciones, digamos, de igualdad frente al Estado colombiano desde el punto de vista militar, ¿cierto? Claro que la guerra colombiana es asimétrica, pero ellos no son una guerrilla vencida, entonces ese tribunal también tenía que generar unas condiciones de confianza para las FARC y de pronto por eso queda un tribunal con un número tan alto de integrantes. Yo creo que ese aspecto podría mejorar. ¿Qué le ve de bueno a la JEP? Yo realmente le veo de interesante y de bueno a la JEP un punto que ahorita mencionaba Jaime, y es el hecho de que se estudió antes de constituirla otros procesos de justicia transicional en el mundo. Bebió de las experiencias de otras partes del mundo y las adaptó a un contexto colombiano, para bien o para mal en su aplicación. Pero el estudio de procesos como el de Irlanda, como el mismo de Sudáfrica, realmente es un estudio que se hizo muy a profundidad y eso hay que admitirlo. ¿Cuáles son las sanciones? ¿Cuáles son los tipos de sanciones que dicta la JEP? Hay varios tipos, realmente hay varios tipos de sanciones los que plantea la JEP. Desde un tipo de sanción de cárcel como tal, a sanciones de contar la verdad, a sanciones más que todo simbólicas también, ¿cierto? Económicas, que económicas la idea es justamente la reparación de víctimas que ahorita mencioné que era uno de los puntos que también le critico en el ejercicio de la JEP como tal, y es que el dinero todavía no le ha llegado completamente a las víctimas, aunque hace un par de días un oro que entregó las FARC se vendió por 10.000 millones de pesos más, pero tal vez en ese punto de reparación de víctimas
me gustaría un poco más de profundidad en el ejercicio de la entrega de esos recursos a las víctimas. ¿Qué piensa sobre la reparación de víctimas? La reparación de víctimas en el acuerdo final con las FARC, César y Sebastián, digamos, se fortalece, ¿cierto? Nosotros en Colombia venimos haciendo reparación con otros modelos, con la ley 1448 del año 2011, ya cumple 10 años, incluso con la ley 975 del 2005 se hizo una reparación administrativa durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo creo que todo este sistema que se monta alrededor del acuerdo final va a robustecer el tema de reparación, ¿cierto? ¿Cómo se repara una víctima? Hay unas medidas de reparación que ha consagrado, pues, digamos, nuestra normativa. Por ejemplo, es muy importante el tema de la restitución de tierras en Colombia, volverle a entregar las tierras de las cuales fueron despojados a los campesinos, a las campesinas, a quienes se vieron obligados incluso a dejarlas abandonadas, es una medida de reparación. Pero también tenemos reparación económica, tenemos unas indemnizaciones, se les entrega un dinero a las víctimas, por ejemplo, de homicidios, de desaparición forzada, incluso a las víctimas de violencias sexuales se les entrega dinero como medida de reparación, se les entrega acompañamiento psicosocial, psicológico, para que puedan, digamos, avanzar en su rehabilitación y volver de pronto a recuperar sus proyectos de vida. Hay reparaciones simbólicas alrededor de la memoria, las solicitudes de perdón, el establecimiento de pronto de monumentos que nos permitan recordar lo que ocurrió, ¿cierto? Son también medidas de reparación. ¿Se han escuchado a las víctimas? A las víctimas se escucha, ¿cierto? De hecho, pues yo no soy el mejor en las cifras, pero consultar hoy el número de personas víctimas que se ha acercado a la Jurisdicción Especial para la Paz seguramente nos va a permitir conocer miles de víctimas que se han acercado y que han sido reconocidas como víctimas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Y algo similar va a ocurrir con la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, ¿cierto? Y lo que escuchamos es situaciones como las que ha planteado Sebastián, víctimas que tienen la oportunidad de confrontar directamente a quienes pues son sus victimarios, quienes perpetraron los hechos que en algún momento las dañaron y tienen la posibilidad de encontrarse con esos victimarios, ¿cierto? En los modelos de justicia transicional, la justicia restaurativa es muy importante y ese tipo de ejercicios de encontrarse y de comenzar a recomponer el tejido que se había perdido entre esos dos ciudadanos, entre esos dos seres humanos, es parte de lo que busca el modelo de la justicia restaurativa, ¿cierto? Recomponer eso que en el pasado se rompió mediante la violencia. ¿Qué argumentan los que están en contra de la JEP? Bueno, además de ciertos argumentos que ya he dado aquí en el programa, también se argumenta el tema de los menores de edad en el conflicto, ¿cierto? Y eso es una discusión que de hecho todavía está abierta y es qué va a pasar con los delitos que se cometieron con los menores de edad durante el conflicto, ¿cierto? Con los menores de edad incluso lo amplío yo más y lo llevo a las poblaciones constitucionalmente protegidas, población LGTBI+, menores de edad, indígenas, población afrodescendiente, etcétera, mujeres. ¿Qué va a pasar con esos crímenes que se cometieron ahí, cierto? Porque no ha sido muy claro. Hace varios meses ya, justamente fue la discusión sobre, por ejemplo, los abortos y las violaciones que se dieron en medio del conflicto, que se ha planteado que eso fue parte y conexo al conflicto, otros que no, el reclutamiento de menores. Recordemos que a finales de los años 90 se veían niños de 12, 13 años en las filas de los grupos armados. ¿Qué va a pasar con esos crímenes? ¿Cierto? Y la otra gran crítica que también se hace es el tema del narcotráfico. Para nadie es un secreto de que el conflicto colombiano estuvo permeado por el narcotráfico completamente. Pero entonces vamos a considerar el narcotráfico como un delito conexo a todo lo que sucedió, no lo vamos a considerar. Si lo consideramos, ¿por qué lo vamos a considerar? ¿Bajo qué argumentos? Porque sigue siendo una de las grandes, llamémoslo manchas, si me permiten el símil, de Colombia en el exterior. Entonces, si lo vamos a
contestar como una parte del conflicto, ¿cómo le vamos a mostrar eso a la comunidad internacional? Hablemos del narcotráfico. ¿Cómo le responde usted a ese argumento, a ese concepto que tiene Sebastián sobre la JEP y el narcotráfico? La Jurisdicción Especial para la Paz principalmente busca resolver los crímenes más graves del conflicto armado colombiano. El narcotráfico, por supuesto, es una expresión que se asocia al conflicto armado en los 80, se mantiene, hay muchos grupos grupos paramilitares, guerrilleros que financiaron sus actividades militares del narcotráfico, se convirtieron algunos de ellos inclusive en carteles de la droga. Pero yo me atrevería a decir que el sistema no está preocupado por esclarecer ese tipo de asuntos, porque digamos que hay una evidencia fuerte sobre esa situación, ¿cierto? De hecho, una parte importante de las negociaciones de las FARC y el gobierno nacional versó sobre el problema de la droga en Colombia. Y una parte, digamos, de la implementación del acuerdo final ha tenido que ver precisamente en la sustitución de cultivos y en darle una solución al problema de la droga, de los cultivos de la droga en el país, ¿cierto? Que incluso ha sido incumplida por parte del gobierno nacional, porque el gobierno nacional suspendió y está desmontando la política de sustitución de cultivo, lo que está creando, por supuesto, un grave incumplimiento en el acuerdo final. Pero yo siento que la JEP no existe para esclarecer el tema del narcotráfico, en cambio sí esclarecer otros temas, las violencias sexuales, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, como le ha mencionado Sebastián, la desaparición forzada, el secuestro, el homicidio, ¿cierto? Incluso, digamos, el sostenimiento de unas violencias en favor de enriquecer de manera ilícita a unos sectores en el país que se han beneficiado del conflicto armado para enriquecerse. Es allí donde hay realmente una apuesta, digamos, fuerte de la jurisdicción. Yo me atrevería a decir que la lucha contra el narcotráfico, que es una lucha ya decadente, fracasada pues en el mundo, ¿cierto? Y que está en mora de ser, digamos, renovada, reformada, es una lucha que le corresponde en Colombia principalmente a la justicia ordinaria. Y la justicia ordinaria la que ha tenido, inclusive, la que ha estado encasillada, diría yo César y Sebastián, encasillada con el tema del narcotráfico, llevando personas simplemente por portar droga pues como a la cárcel, ¿cierto? Pero ese no es el objetivo de la JEP. Ahora, en el tema de la JEP, pues el tema del narcotráfico va a estar allí, ¿cierto? Y seguramente vamos a encontrar responsabilidades frente a esos temas. Pero yo me atrevería a decir que las víctimas en Colombia no están detrás de una condena para un integrante de las FARC, que sea reconocido pues como integrante de un cartel del narcotráfico, sino más bien eso que mencionaba Seba, ¿cierto? La necesidad, por ejemplo, de que me digan dónde está mi hijo, que para eso tiene todo el sentido pues contar con una unidad de búsqueda para personas dadas por desaparecidas, ¿cierto? Porque la gente quiere saber dónde están sus hijos. Un televidente que nos está viendo en este momento a través de Teleantioquia, observando esta plaza pública que es Ágora, podrá preguntarse lo siguiente: ¿será que le tenemos miedo a la verdad? Yo creo que sí, yo creo que la verdad produce miedo. Me parece que no hay otra razón por la cual se explique que el presidente Iván Duque se niegue a la participación de los grupos paramilitares en la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Antiguos integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia quieren participar en la Jurisdicción Especial para la Paz y han encontrado en el gobierno nacional y en algunos sectores políticos colombianos obstáculos para participar. Yo me atrevería a decir que lo que están buscando esos integrantes de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia es precisamente aportar a la verdad. Y a eso, desafortunadamente, César y Sebastián, le tenemos mucho miedo en Colombia, ¿cierto? Hemos vivido un conflicto armado durante 60 años, de alguna forma todos y todas nos hemos involucrado con el conflicto armado, algunos incluso por indiferencia, otros porque han participado directamente, otros han financiado, etcétera. Y eso hace que nosotros tengamos allí un temor grande. Sebastián, ¿le tenemos miedo a la verdad? Esa es una pregunta complicada, César. Es una pregunta bastante complicada, porque yo diría que individualmente no. Individualmente buscamos la verdad, pero colectivamente sí le tenemos miedo como sociedad colombiana, le tenemos miedo a la verdad.
la sociedad colombiana teme enfrentarse a sus fantasmas. Individualmente buscamos nuestra verdad sobre lo que pasó con nuestros familiares, etcétera, justamente por lo que mencionaba ahorita, el poder cerrar esos ciclos de duelo. Pero como sociedad colombiana, como lo decía Jaime, todos hemos sido permeados de una u otra manera por el conflicto, como víctimas por la misma indiferencia, etcétera, o como víctimas de paramilitares del Estado, de los grupos alzados en armas. Pero como sociedad justamente nos da miedo esos fantasmas. Y pongo un caso, porque eso no solo pasa en Colombia, las sociedades le tienen miedo a sus fantasmas. España todavía le tiene mucho miedo a las verdades del franquismo, por ejemplo. Alemania todavía al nazismo, Italia al fascismo. Turquía con el genocidio armenio todavía no enfrenta esas verdades, pero individualmente sí las buscamos. Entonces también podemos hablar de un choque, de una búsqueda individual frente a un miedo colectivo. Y ese miedo, ¿cómo podemos resolverlo? Aceptando justamente de que todos hemos sido permeados por el conflicto, que el conflicto generó víctimas y que es hora de que esas víctimas, como parte misma de nuestra sociedad, reciban esa verdad que necesitan. Reconociendo, ahorita Jaime hablaba de reconocer al otro, ¿cierto? Como ser humano. Reconociendo que ese otro integrante de la sociedad también es un ser humano que tiene el mismo derecho a la verdad que tengo yo. Y ese miedo que tenemos a la verdad, ¿la JEP nos lo puede quitar? Yo creería que sí. Finalmente la JEP va a funcionar durante un poco más de una década, César, Sebastián, y vamos a conocer mucho de lo que sucedió en el conflicto armado colombiano. Ojalá podamos conocer no solo, diría yo, los aspectos más evidentes, la violencia física como tal, que por supuesto caracteriza el conflicto, sino también todo lo que hubo por detrás, quiénes financiaron, quiénes se beneficiaron de esa guerra, para bien o para mal, quienes de pronto instrumentalizaron a otros para que participaran de esa guerra. Yo creo que toda esa verdad la merece el país y me parece que va a ir surgiendo, ¿cierto? Entendiendo algo, y es que la sociedad colombiana no ha superado el conflicto armado colombiano, ¿cierto? Nosotros hoy seguimos en medio del conflicto armado colombiano. Hay otros grupos que están participando, como el Ejército de Liberación Nacional, algunas estructuras armadas ilegales, digámoslo por ponerlo en el marco del DIH, grupos armados organizados que están en el país, que están participando de ese conflicto, y solo en la medida en que tengamos una posibilidad de vincularlos a ellos con una tarea como esta, podremos conocer también parte de esa verdad, ¿cierto? O sea, la situación colombiana es muy compleja porque el conflicto no ha terminado, sigue causando miles de víctimas, millones de víctimas, inclusive pues seguramente a la vuelta de cuando termine la JEP, el periodo de la JEP, y tendremos entonces que construir de nuevo un proceso de verdad, ¿cierto? Aquí el tema de la paz no es un asunto accesorio, sino que es quizás el tema que más nos define como sociedad. Hablamos en Ágora sobre la JEP en esta plaza pública de Teleantioquia. Hacemos una pausa y regresamos, ya continuamos en este espacio donde nos dedicamos a hablar de la JEP. Jaime, en estos 3 años, puntualmente, ¿qué ha logrado la JEP? Bueno, en primer lugar, yo creo que un logro muy significativo es haber despegado, es decir, superar, digamos, la crisis institucional generada por la objeción a la ley estatutaria. Me parece que es un logro muy significativo. Ha logrado incorporarse y ser reconocida, digamos, en el aparato de justicia que tiene el Estado colombiano, ¿cierto? Finalmente hoy hay un modo de relacionamiento muy claro con las otras altas cortes que hay en el país. Ha llevado un número muy alto de integrantes de las FARC a su jurisdicción, también un número alto de integrantes de la fuerza pública y un número muy bajo, pero de todas maneras significativo, de terceros que han estado involucrados en el conflicto. Como lo decía de pronto hace un momento, está tramitando 7 macrocasos, que son casos
importantes pues como para administrar justicia pues en el conflicto armado colombiano. Y me atrevería a decir yo, ha logrado el respaldo de las víctimas, una buena parte, una buena mayoría de las víctimas en el país, sobre todo aquellas que están organizadas alrededor del movimiento social de víctimas, respaldan la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cierto? Como una posibilidad para resolver la rendición de cuentas que las FARC y otros actores del conflicto armado deben hacer, ¿cierto? Parece que ese es un logro fundamental. Sebastián, ¿qué ha logrado la JEP? Concuerdo con Jaime que el iniciar actividades de por sí debe ser importante. El iniciar los procesos también, si tomamos por ejemplo los tribunales de justicia y paz, que son los más cercanos en justicia transicional históricamente que tenemos aquí en Colombia, se demoraron 2 años más justamente en iniciar, demoraron 5 años. Entonces creo que eso también es válido afirmar. Ha logrado funcionar en medio de un ambiente político muy complicado y eso también es muy loable. Más allá de lo que dice Jaime, incluso de la ley estatutaria, el ambiente político ha sido complejo para la JEP y el hecho de que siga funcionando es también un logro en sí mismo. Sin JEP, hubiéramos podido hacer el acuerdo de paz. Probablemente sí. Si el marco hubiera sido claro para justamente el resto de las cortes y que las mismas cortes se convirtieran en lo que hoy es la JEP, ¿hubiera sido posible? Sí. Hubiera sido también muy complejo por el tema de la negociación, de que se aceptara por la contraparte que eso sucediera, también es cierto. Pero en un análisis de posibilidades hubiera sido posible. ¿Sí? ¿Usted qué piensa? No, yo creo que las FARC jamás hubiese llegado al acuerdo final si no hubiese un dispositivo de justicia transicional para hacer el ejercicio de rendición de cuentas. La justicia ordinaria no tiene la capacidad ni de resolver los asuntos de confianza con las FARC, incluso ni siquiera con las víctimas. Yo quería colocar como un ejemplo a propósito del tema del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, y que es algo que ha dicho recientemente Patricia Linares, la presidenta saliente de la jurisdicción. Ella dice, mire, en la jurisdicción ordinaria se han recibido en un periodo de 15 años 5.000 casos de reclutamientos forzados de niños, niñas y adolescentes, y solamente ha dictado 10 sentencias. De 5.000 casos, 10 sentencias sobre esos casos, y de las 10 sentencias, solamente 7, en 7 de esos casos, esa sentencia se da por una confesión del victimario, ¿cierto? Porque hay una contribución, digamos, de quien cometió el delito por razones de la justicia premial y cómo funciona el sistema penal oral acusatorio en Colombia. Entonces la justicia ordinaria tampoco hubiese brindado las garantías suficientes para las víctimas. Yo creo que este punto de la justicia fue el punto más crucial para que fuese posible la paz con las FARC. De hecho, se tardó 18 meses, 19 meses en la mesa, pues en las negociaciones públicas. Este tema tardó mucho más que cualquier otro tema, y las FARC con absoluta seguridad, si no hubiese contado con unas garantías como las que está dando la justicia transicional, no hubiese participado no hubiese firmado la paz en Colombia. ¿Qué proponen personas que tienen su postura, Sebastián, para reemplazar a la JEP? No solo está la postura de reemplazarla, también está la postura de eliminarla completamente o de reestructurarla, ¿correcto? Y es justamente por algunas de las cuestiones que incluso Jaime mencionó ahorita, por ejemplo, el tamaño y el costo de funcionamiento de la JEP podrían reducirse. También que muchos de los casos se lleven a la justicia ordinaria, ¿cierto? La revisión o no de casos de las fuerzas públicas, ejército, fuerza aérea, naval, policía, que no entren a la JEP por ser fuerza pública, por ser representación del Estado, sino que sea la justicia penal militar o incluso la justicia ordinaria la que las lleve. Hoy hablamos sobre la JEP aquí en nuestro programa Ágora en Teleantioquia. Hacemos una pausa y ya regresamos. ¿Qué dicen a nivel mundial, a nivel internacional sobre la JEP?
Bueno, la JEP desde el principio tuvo un reconocimiento de buena parte de la comunidad internacional, ¿cierto? Yo me atrevería a decir que la expresión organizativa más importante que nosotros tenemos en ese panorama es la Organización de Naciones Unidas, ¿cierto? Y la Organización de Naciones Unidas ha estado acompañando el acuerdo de paz con las FARC en su implementación, no solo en ese tema de la justicia, sino en general, y ha visto pues un desarrollo importante, ¿cierto?, alrededor de ese asunto. Hay unas voces a nivel internacional, por ejemplo, Amnistía Internacional, ¿cierto?, tuvo voces de alerta sobre algunos aspectos relacionados con el funcionamiento, pues como de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero yo me atrevería a decir que en el mundo hay un ambiente muy favorable para la JEP, y hay de pronto también cierta preocupación en la medida de que han encontrado que la JEP funciona en medio de un ambiente muy hostil, donde la institucionalidad colombiana parece tener en algunos sectores unos contrapunteos muy fuertes con el tema de la JEP. Por colocar de pronto un ejemplo, todo eso que sucedió alrededor del caso Santrich con la Fiscalía, ¿cierto?, lo que ahora se ha evidenciado de negarle información a la JEP pues, relacionada con ese caso, pues seguramente en el concierto internacional no se vea pues de la mejor manera, ¿cierto? Porque hay por supuesto una valoración muy fuerte por la paz en Colombia y por las instituciones que se han montado pues como para sacar adelante ese proceso, ¿cierto? En Colombia ya hemos tenido otros procesos de justicia transicional. Sí, tenemos como mencioné ahorita, tuvimos Justicia y Paz justamente Ajá. con los grupos paramilitares, que fue un proceso interesante, muy crítico, y de hecho se han encontrado fallas, se han encontrado muchas fallas, que me parece que también puede ser una crítica a la JEP. La JEP en algunos puntos en su trabajo del día a día se ha visto que ha cometido errores muy parecidos a los que se cometieron en Justicia y Paz. Pareciera que, como lo dije ahorita, aprendimos muy bien del mundo, pero no aprendimos de nuestros propios procesos. ¿Qué piensa de eso? Sí, nosotros hemos tenido otros procesos de justicia transicional. De pronto el más relevante hoy es el de la Ley 975/2005, la Ley de Justicia y Paz. Pero fíjese que ese proceso es un proceso que, digamos, dejó insatisfechas a las víctimas, ¿cierto? Es un proceso en el que solamente el hecho de que una buena parte de sus postulados, de sus máximos decisores, fuesen extraditados, se priorizara de pronto, digamos, una solicitud de extradición a priorizar de pronto el reconocimiento y las responsabilidades con las víctimas del conflicto armado, pues fue un proceso que dejó mucha insatisfacción. Nosotros hoy con la JEP tenemos un escenario muy diferente, ¿cierto? Yo diría, porque de pronto inclusive me tocó vivirlo en la institucionalidad, entre el 2008 y 2012, César y Sebastián, las voces de las víctimas eran demasiado críticas frente a la Ley 975/2005. Y prácticamente lo que decían las víctimas era, mire, nos están desconociendo, se están legalizando prácticamente los paramilitares, ¿cierto? Hacen confesiones de miles de víctimas y no les importa si la cifra es o no es, ¿cierto? Había mucha insatisfacción. Yo me atrevería a decir que hoy, a pesar del ambiente de hostilidad que hay en el país, la JEP tiene en las víctimas sus mayores aliadas, pues, pero en las víctimas organizadas y entendiendo también las víctimas en sus mayorías, ¿cierto? Porque por supuesto hay unas víctimas también organizadas para torpedear el proceso de paz, ¿cierto? Que ya eso es, digamos, distinto, porque es ya también una instrumentalización política de un sector para torpedear el proceso de paz. Pero digamos en las víctimas en general hay un favoritismo por lo que está haciendo la JEP. Yo creo que la JEP con todo viene recogiendo unas lecciones aprendidas importantes en el país y viene avanzando. Me parece que lo más difícil ya está pasando, que son estos años en que pues convive la JEP con un gobierno hostil, con un gobierno pues contrario, un gobierno enemigo, y seguramente vendrán 2 periodos de gobierno en donde la JEP va a encontrar también una compañía de parte del aparato de gobierno que le va a permitir seguramente tener mayores resultados. Sebastián, pregunta final agradeciéndole su tiempo para con nuestro programa. ¿Tendremos una paz estable y duradera? Como ahorita lo dijo Jaime, el conflicto sigue.
tenemos muchos actores. El conflicto colombiano no solo es asimétrico, por utilizar las palabras de Jaime con su permiso, sino que tenemos muchos actores. Listo, las FARC entran en el proceso, la mayoría entregan las armas, hay unas disidencias que ahora son un nuevo actor, está el Ejército de Liberación Nacional todavía actuando, están lo que se denominan las GAOs, grupos armados organizados, entre ellos las Águilas Negras, etcétera. Entonces, el tema de una paz estable y duradera es bastante complejo en medio del conflicto colombiano, porque es que se firmó un pacto con uno de los actores. Falta el resto que va a pasar. Si serán derrotados militarmente, si se someterán, si firmarán también pactos con ellos. Pero entonces, si se firma un pacto con ellos, será una adición al Pacto de La Habana, será un nuevo pacto con un nuevo tribunal, con nuevas condiciones. Todavía quedan muchas preguntas frente a ese tema. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Misma pregunta, ¿tendremos una paz estable y duradera? Yo creo que sí, César. Yo creo que sí. La paz es un proyecto. O sea, la paz es un proyecto. No existen sociedades en paz en el mundo. Existe un proyecto de construcción de la paz y en la medida en que uno crea en él, tiene la posibilidad de avanzar, ¿cierto? Tiene la posibilidad de avanzar. No va a ser fácil. Realmente ninguna sociedad ha quedado absolutamente satisfecha. De hecho, de pronto hay por ahí un relator de Naciones Unidas que cuando escribe sobre la justicia transicional dice, esa es una justicia imperfecta en momentos imperfectos, ¿cierto? Y hay que entenderla como con esa lógica, ¿cierto? Entonces, yo creo que no va a ser fácil, siempre quedaremos con un sinsabor, pero con absoluta seguridad en el camino de construcción de esa paz estable y duradera vamos a tener mejores condiciones de vida. Mil gracias por estar con nosotros. Ese era el objetivo, que ustedes tuvieran diferentes puntos de vista sobre esta JEP, esta justicia que estamos viviendo y que se está implementando en nuestro país. Ágora continúa en su casa, Ágora continúa en su hogar para que esta conversación, los diferentes puntos de vista también sean tratados en su hogar. Este es Teleantioquia, qué emoción.